Socialización de la ruta metodológica que busca la incorporación del STEM MASA al PEI de la Escuela Normal Superior de Monterrey. Listo. Entonces, como les mencionaba, pues este es el proyecto que se plantea en torno al acompañamiento de la integración del enfoque STEM más A. Eh, Aquí tenemos pues como una pequeña agenda de lo que vamos a socializar. Como les digo, pues es la idea también que sea participativo, en la medida en que tengan preguntas, pues poderlas abordar. Eh, en términos metodológicos, tenemos estos 4 pasos que se realizaron. El primero fue un análisis situacional, en donde se parte pues, de la información que da la Secretaría de Educación, la información que ustedes amablemente nos compartieron, de los documentos del PEI, los proyectos y demás, y la lectura del análisis de contexto, que fueron unas matrices que se les compartieron para que ustedes o para que una persona de la institución lo diligenciara y pudiéramos también extraer de allí algunas ideas que nos van a permitir triangular la información. Después tuvimos un segundo paso, que fue una construcción general de la ruta, en donde eso se realizó en el grupo focal. Allí hubo pues una interacción también de las instituciones, de los que participaron, una socialización. Se diligenciaron también unas matrices em, se me va el nombre de las matrices, matriz de DOFA, una matriz DOFA, en donde pues analizábamos debilidades, oportunidades, fortalezas que tienen las instituciones y que les permitiera armar un plan de integración del enfoque. ¿Sí? Esos documentos también se tuvieron en cuenta. Teniendo en cuenta estos 2 pasos, pues ya tenemos el diseño de una ruta que les voy a compartir ahorita, en donde están pues paso a paso que se tendría que tener en cuenta para integrar como tal el enfoque al PEI, ¿listo? Y sobre todo a la cultura institucional, que es lo que representa justamente el PEI. Y en este proceso, pues estamos también en la parte de validación y ajustes, en donde socializamos con las instituciones, y en este caso con ustedes, con la Normal Superior de Monterrey, para hacer pues validación y ajustes y que ustedes también tengan la oportunidad de tener acceso a los documentos, de tener acceso a esos resultados para que hagan también sus análisis. Entonces, bueno, empezando sobre qué es el enfoque, es importante tener en cuenta. Yo sé que de pronto los profes ya han participado en algún tipo de proceso formativo y si no es así, pues acá lo tenemos como que es la definición de este enfoque STEM más amplio. Entonces, tenemos una caracterización general, que es un enfoque que le permite a los estudiantes vivir experiencias de aprendizaje activo e integrar diversas áreas del conocimiento a fin de desarrollar competencias para la vida y conectarse con las dinámicas y desafíos del contexto local y global. Entonces, este va a ser un enfoque que si bien las siglas que tiene aquí en su nombre, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y en este caso artes, no lo va a restringir solamente a esas áreas, ¿listo? Sino que es como un eje para que todas las demás asignaturas y todas las demás áreas del conocimiento también empiecen a aportar. ¿Sí? No se trata de restringirlo solamente a estas áreas, porque fíjese que la idea es que los estudiantes puedan vivir experiencias de aprendizaje activo e integrar diversas áreas del conocimiento. Y el foco general es las competencias para la vida, que ya les voy a compartir cuáles son en términos de que los plantea este enfoque. Entonces, tenemos unas características generales de STEM que nos hablan, bueno, hay unos fundamentos, competencias, principios, metodologías y áreas relacionadas. Y aquí ven ustedes, pues son las que están en el acrónimo, en el nombre, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes, pero como les digo, son como los ejes y no se restringen solamente a esas áreas. ¿Por qué? Porque pues desde la filosofía se pueden pensar muchísimas cosas relacionadas con la tecnología, ¿cierto? Desde el lenguaje, desde las ciencias sociales, porque finalmente las ciencias, la tecnología, la ingeniería, matemáticas y artes, pues influyen en el desarrollo de una sociedad. ¿Vale? Entonces, desde esas otras áreas también se puede aportar a este enfoque. Eh, entonces, dentro de los fundamentos, pues bueno, aquí los pueden ver ustedes, ¿sí? Está la interdisciplinariedad, aprendizaje activo, desarrollo de habilidades y competencias, educación para los desafíos del siglo XXI, que ya ahorita les muestro un poco más en detalle cuáles son esos desafíos. Hay unas competencias que de pronto ustedes ya las tienen integradas en el PEI, de hecho ya tienen varias de estas competencias integradas allí.
pero pues las retomamos también para que de pronto, si ustedes tienen a bien integrar el enfoque como tal, como institución, pues es importante hacer explícitas las competencias también. Principios, enfoque colaborativo, integrado, expandido, contextualizado, incluyente y activo. Y metodologías, que estos ya son aspectos que nos van a llevar un poco a pensar también las prácticas pedagógicas. Entonces, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, en proyectos, aprendizaje colaborativo, aula invertida. Entonces, ustedes también, de hecho, en el PEI tienen varios de estos integrados, que ya ahorita los puntualizamos un poco. Pero entonces, teniendo en cuenta como esa definición general de STEM y los componentes, es necesario tener en cuenta estas dimensiones para que realmente podamos integrar como tal un enfoque como STEM más en toda la institución. ¿Sí? Fíjense que en el centro de este cuadrito, de este esquema, tenemos las competencias del siglo XXI. ¿Sí? Eso es lo que va a estar orientando a todo el enfoque STEM, ¿vale? Esas competencias, permítanme me adelanto un poco, están acá, ¿sí? Estas son todas las competencias que están orientando a este enfoque, pues parte de ellas están planteadas en preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cómo los estudiantes aplican sus aprendizajes básicos en las tareas cotidianas? Esto es bien importante, precisamente porque es una conexión con la realidad de los temas que se abordan en las clases. Entonces aquí están las competencias que nos llevan a trabajar sobre esa pregunta. Cómo los estudiantes abordan desafíos complejos. Entonces acá están las competencias también relacionadas con esa pregunta, pensamiento crítico, resolución de problema. Cómo los estudiantes abordan un entorno cambiante y cómo ser con los otros, valorar la biodiversidad, trabajo en equipo, ciudadanía global y local. Entonces, bueno, estas son en términos generales las competencias y los desafíos o las habilidades del siglo XXI que están conformando este enfoque. ¿Sí? Ustedes las pueden desglosar y las pueden como revisar también. Ahorita yo les voy a decir qué tanto encontramos de estas habilidades del siglo XXI en los documentos y en los proyectos que nos facilitaron, pero pues ustedes también las pueden desglosar y mirar de qué manera eh, las trabajan. Entonces, bueno, me adelanté para mostrarles estas competencias del siglo XXI, pero como son el eje central, esto tiene que estar anclado y tener una integración en el currículo, eh, en los ambientes de aprendizaje, en la gestión institucional y finalmente pues en las prácticas pedagógicas, ¿vale? Esto o sea, tiene que estar anclado de esta manera porque ustedes saben, ustedes son una institución que forma maestros, ¿sí? Que la idea es llegar a las prácticas pedagógicas, pero para llegar a las prácticas pedagógicas tenemos que tener en cuenta todos estos elementos de la gestión institucional que implican pues cómo son las dinámicas institucionales, cómo son los procesos de actualización, que implica pensar en los ambientes de aprendizaje, que no pasa no solamente por lo físico y los recursos, sino también por qué estrategias con los recursos que hay se diseñan precisamente para hacer coherentes los enfoques y las orientaciones del proyecto. El currículo, pues que es también toda la orientación que tiene la institución y que se expresa no solo en los planes de estudio, sino que también en el proyecto educativo institucional. Entonces, fíjense que en esta parte hay unas intersecciones también. Entre el currículo y las prácticas pedagógicas está el tema de formación docente, ¿sí? Esto va a ser bien importante y es una fortaleza que ustedes tienen como institución que detectamos en los diferentes, o rastramos más bien en los diferentes documentos, el tema de la actualización permanente en la que están ustedes como maestros en la institución. Entonces, eso va a ser clave precisamente para entender de qué va el enfoque STEM más a cuáles son esos principios, cómo podemos integrarlo finalmente también a toda la dinámica institucional. Aquí entre currículo y ambientes de aprendizaje pues están las estrategias pedagógicas que tienen que ver precisamente también con un tema de formación, pero también con hacer coherentes la misión, la visión, los objetivos, los propósitos de aprendizaje, llevarlos finalmente también al diseño de estrategias pedagógicas por parte de los maestros. Entonces, estos son como elementos que les proporcionamos a ustedes
precisamente, o que les mostramos aquí, para que ustedes tengan en cuenta estas 4 dimensiones, ¿sí? Al momento de integrar este enfoque, si así ustedes lo deciden o cualquier otra vertiente, porque hay varias vertientes del enfoque STEM. STEM más A es una, ya ahorita abordamos quizás otras. Entonces, aquí tenemos en este esquema, estimados maestros, como una pequeña ruta, ¿sí?, de pasos. La integración de un enfoque pues implica toda una transformación de la institución, ¿sí? No es algo que con una práctica que haga uno, que hagan dos, ya podemos decir que toda la institución es del enfoque, ¿listo? Sino que implica precisamente todos estos elementos que ya les había mencionado. Y eso puede tardar tiempo. Ustedes ya tienen una ventaja y es que tienen un proyecto educativo supremamente sólido, coherente, eh, muy bien explicado y sustentado, ¿cierto? Entonces, ustedes evalúan de pronto si no necesitamos 3 años como lo proponemos acá, sino más bien de pronto se puede hacer un poco más ágil el proceso. ¿Sí? Porque ya hay varios elementos que ustedes tienen. Entonces, bueno, aquí hablábamos de que en el primer año hay una integración del enfoque STEM en el documento y las prácticas pedagógicas, ¿sí? En el segundo año unos ajustes al proceso de integración de acuerdo con la evaluación, porque pues recuerden que esto tiene que ser un proceso también en donde se hacen unas evaluaciones periódicas para ver en términos de resultados qué está generando de cambios el enfoque. Y finalmente, en el año 3 un fortalecimiento en la integración. Como les digo, esta es una propuesta basada en el análisis de 10 instituciones que hicimos, pero en esas 10 instituciones hay unas que pueden de pronto agilizar un poco más este proceso en función de la claridad que ya hay en el PEI, en función de varios elementos que ya están integrados del enfoque, ¿sí? Entonces, ustedes también evalúan de acuerdo a esos resultados que les entreguemos, ¿cuánto tiempo de pronto tardaría la integración de un enfoque como este en masa? Listo. Aquí proponemos unas premisas de la ruta, ¿sí? Lo primero es recordar y retomar las dimensiones del PEI en el proceso de integración. Eso es algo que está en los documentos del Ministerio de Educación, donde se proponen unas dimensiones para integrar o actualizar los proyectos educativos. ¿Sí? Entonces hablaban de la comunicación, hablaban de la participación, ¿listo? Son 5 dimensiones que están relacionadas. Es importante pues recordarlas para precisamente llevarlas a la práctica en un proceso de integración de un enfoque. El segundo es sensibilización sobre el enfoque STEM más a la comunidad educativa. Ustedes ya mencionaron eso en la lectura de contexto, en la matriz que se diligenció sobre lectura de contexto. Mencionaban ustedes precisamente no solamente con los maestros, sino con las familias, con los estudiantes que también son parte de la comunidad. Entonces, ese aspecto es claro también dentro de estas premisas. Declaración de voluntad institucional. Esto no es una camisa de fuerza y por eso empecé esta socialización mencionándoles pues que esto requiere de también de la participación de todos, ¿no? No es solamente de alguien que quiera decir como no, es que tiene que ser este enfoque, no, tiene que ser un ejercicio como institución y por eso proponemos aquí una declaración de voluntad institucional en donde precisamente haya como una parte de compromiso de quienes están participando del proceso, ¿sí? Lo que no significa nuevamente una camisa de fuerza, sino que es un ejercicio pues, que va teniendo unas dinámicas dependiendo de las instituciones. La conformación del equipo líder en el proceso de integración, como les mencionaba, no necesariamente tienen que ser solamente las áreas asociadas a STEM, sino que pueden ser también incluso de otras áreas que puedan pensar también el ejercicio de cómo abordar los desafíos que implica STEM, desde el lenguaje. O sea, el lenguaje no está incluido dentro de las siglas que propone STEM más A, pero por supuesto que el lenguaje puede aportar a pensar esas dimensiones. Finalmente, el seguimiento sistemático del proceso de documentación relacionado con la actualización del PEI. ¿Vale? Entonces, estas son 5 premisas que se proponen para esta ruta, para que ustedes las tengan presentes y vayan
pues viendo en qué pasos o qué grados de compromiso, por ejemplo, de parte de la institución hay, de toda la comunidad de maestros, qué tanto se conoce el enfoque para que se vaya evaluando como por dónde arrancar. ¿Listo? Entonces, esas son 5 premisas ahí importantes a tener en cuenta. Y finalmente, pues proponemos acá una ruta. Este esquema ya representa la ruta como tal de integración. Entonces, está planteado, aquí este es el nombre que le pusimos como a cada uno de las partes de la ruta, pero está planteado en términos de preguntas. De manera que si resolvemos estas preguntas de acá, pues ya de alguna manera tenemos como solucionada esta parte de la ruta de integración. Entonces, lo primero, profes, es reconoce. Entonces, la pregunta que se plantea es, ¿qué tanto se relaciona nuestro PEI con el enfoque STEM más A? ¿Cuáles son nuestras fortalezas, potencialidades y oportunidades? Este primer paso, de alguna manera nosotros ya les colaboramos con ese análisis, aunque ustedes ya habían hecho un análisis, ustedes hacen un proceso de actualización del PEI y demás, pero como externos también les damos una visión que ustedes pueden tener en cuenta. Entonces, ahorita les socializo esos resultados de qué nivel de relacionamiento hay entre el enfoque STEM más A con el PEI, con el documento del PEI que ustedes nos compartieron. También con oportunidades, potencialidades y fortalezas. Ese es el primer paso. ¿Sí? Ustedes pueden tomar ese insumo. El segundo paso visiona a dónde queremos llegar con la integración del enfoque STEM más A en nuestro PEI. Es algo importantísimo de responder. ¿Sí? Porque no es solamente porque es una moda, porque pues, modas educativas o enfoques educativos pueden salir muchos, mañana puede salir otro y hay un montón, pero entonces lo importante es que desde el entendimiento del enfoque podamos decir, bueno, hacia dónde queremos llegar con este más A. ¿Qué habilidades queremos desarrollar en nuestros estudiantes? ¿Cuál es nuestro objetivo como institución con el enfoque? ¿Sí? Entonces aquí esto implica ya un ajuste de los componentes conceptuales del P, puntos 1, 2 y 4, 1, 2 y 3, perdón, en donde está objetivos, misión y visión. ¿Sí? A propósito, la visión de la institución, me estoy adelantando a la presentación de los resultados, pero la misión de la institución está, la visión, perdón, a 2023. Entonces podría ser un ejercicio, dado que ya está a un año prácticamente de cumplirse la vigencia de la visión, pues en el proceso de actualización tener en cuenta de pronto estas recomendaciones que hacemos aquí. Después de ese visiona, viene crea. Las preguntas acá son, ¿cuáles son nuestras metas y acciones prioritarias? ¿Qué metodologías STEM más A queremos integrar? ¿En qué tiempo queremos lograr las metas propuestas? Entonces aquí, por ejemplo, es donde ustedes ya partiendo del reconocimiento del nivel de relacionamiento que ya se tiene con el enfoque, pues plantear en el tiempo, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Aquí les sirve mucho la matriz de priorización, por ejemplo, que se hizo en el primer grupo focal, ¿sí? Que esos son documentos que se tuvieron en cuenta también en la triangulación. Entonces, esto es más como, bueno, ya reconocimos qué nivel de relacionamiento tenemos, ya sabemos a qué queremos llegar con este enfoque, ahora planteémoslo como en un plan de trabajo, en una ruta que nos permita, pues, llevar un poco más a la práctica, que es el siguiente paso, ¿sí? Esto sería más como la planeación y este ya es llevar a la práctica. Entonces, en la práctica, ¿cómo generamos planes de estudio interdisciplinares? ¿Qué metodologías estén más a implementamos? ¿Sí? Entonces, todo esto requiere, por supuesto, un conocimiento del enfoque por parte de todos, desde el direccionamiento del líder de la institución, que es el rector, a todos los estamentos de la comunidad educativa. Conocimiento del enfoque, ¿sí? Los principios, las metodologías, qué es lo que propone, para qué, de dónde surge, para qué es que nos propone estas nuevas metodologías o estas integraciones, porque STEM propone precisamente para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, pues no fragmentar el conocimiento, sino de alguna manera integrarlo en torno a ejes problemáticos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo generamos planes de estudio interdisciplinares? ¿Qué metodologías estén más implementamos? Esto es llevar a la práctica. Y finalmente, bueno, esto
implica un ajuste en el componente pedagógico del PEI, los puntos 4, 5 y 6, los planes de área y los proyectos pedagógicos. Aquí es donde les digo, ustedes tienen un modelo pedagógico y un proyecto supremamente robusto, fuerte. Lo que tocaría entrar ahí es mirar de qué manera pues, se relaciona para hacer explícito el enfoque STEM más allí, a lo que ya se está haciendo en la institución. Finalmente, evalúa y ajusta. ¿Cómo vamos con el desarrollo del plan de trabajo? Este plan de trabajo que se planteaba aquí. ¿Qué ajustes identificamos son necesarios para alcanzar nuestras metas? Y entonces, pues esto como todo proceso de seguimiento y evaluación. Esa es la ruta en términos generales de la integración que se propone pues basada para todas las instituciones basadas obviamente en las particularidades. Por eso se plantea en términos de pregunta, porque pues cada institución debe responderlas de acuerdo a los análisis que cada uno tenga. ¿Sí? No sé si tengan preguntas hasta ahí, hasta esta parte que es como la socialización de esa ruta general. Pues ahí se ve pues una ruta, pero entonces va a ir haciendo por tiempos, por periodos. Pues es buena, pero entonces cuando llegue el tiempo de hacer cada cosa se nos va a ir olvidando esa información, porque ahí prácticamente está una ruta desde el principio a fin de la integración. Sería como, bueno, yo me imagino que ahí dice, en primer año se hace tal cosa, siguiente se hace tal cosa, entonces en cada uno de esos momentos pues nos van a ir ilustrando o haciendo las capacitaciones, no sé cómo sería esa parte. Claro, profe. Sí, señor. En esta O ruta. nosotros ya tenemos en cuenta todo esto para arrancar. Sí, señor. La idea es que con estos resultados que No estamos se le escucha. proponiendo aquí, se están recortando un poco. ¿Sí me escuchan bien? Yo le estaba escuchando al profe un poco entrecortado ahorita. Sí, ahí se escucha bien. Ah, listo, profe, gracias. Sí, mi profe, lo que le mencionaba, la idea es que ustedes tengan en cuenta esos resultados que ya les voy a mencionar. Y esta es una ruta general, ¿listo? Es una ruta general y lo importante de esto es que se tengan lo que les decía, como un direccionamiento, de manera que esta información, que no suceda lo que su merced mencionó, que se olvidó lo que se hizo en la primera parte, sino que sea como una cadena en donde retomamos del reconoce las respuestas que hicimos acá para darle solución también a esto. ¿Sí? Entonces, esto implica también un proceso como de sistematización y de hacerle seguimiento a cada uno de estos pasos. Y ya las dinámicas institucionales, pues, se verán cómo se hace esto, si por reuniones, si por áreas, si, no sé, o sea, las estrategias ya las define la dinámica institucional como tal, ¿cierto? Pero pues teniendo en cuenta igualmente este esquemita de que implica unas transformaciones o unas sí, ajustes en lo curricular, en los ambientes de aprendizaje, en la gestión institucional. Pues, entonces, por ejemplo, fíjense que aquí está entre prácticas pedagógicas y gestión y ambientes de aprendizaje y gestión, dinámicas institucionales, ¿sí? Porque ya cada institución, dependiendo de cómo haga los ajustes curriculares, pues tiene total autonomía de cómo orientar ese proceso, ¿vale? Entonces es esa aclaración. Gracias, profe. Listo, aquí estaban bueno, no, ya acabé con esta presentación. Aquí estaban los desafíos o las habilidades del siglo XXI que orientan todo el enfoque STEM. Como ustedes pueden ver, ya aquí están pues varias de las cosas que ustedes plantean incluso en el PEI, que ya voy a pasar a esa parte de socializar los resultados de la triangulación como tal. Análisis y triangulación IEO Escuela Normal Superior de Monterrey. Entonces, aquí en este documento, aquí está. Este documento, estimados maestros, lo van a encontrar ustedes en el informe final, pues cuando se le entrega a la institución, ustedes van a tener acceso a eso, lo van a poder desmenuzar. De pronto aquí yo voy a pasarlo muy rápido porque pues fue un ejercicio largo que nos tomó casi 3 meses en hacer, en revisar documento por documento y después hacer la triangulación, pero ustedes lo van a poder desmenuzar muy bien.
¿Listo? Aquí solamente como para socializar en términos generales y que ustedes pues hagan cualquier pregunta que tengan al respecto. Entonces aquí está el proceso de triangulación. Estos fueron los documentos que amablemente ustedes nos compartieron para hacer el ejercicio. Estaba el proyecto educativo institucional, el plan de mejoramiento eh, de 2018-2021, planes de aula de matemáticas, informática, educación artística, ciencias naturales y medio ambiente, el proyecto pedagógico transversal de educación ambiental, el proyecto de robótica educativa como estrategia de aprendizaje, convenios para el desarrollo de las prácticas, resultados pruebas A/B, recursos y mediaciones, proyectos transversal democracia, tiempo libre y bilingüismo. Entonces, todos estos documentos los leímos y comenzamos a rastrear. Lo que se hizo fue un análisis de contenido. ¿Sí? El análisis de contenido como metodología, que teniendo en cuenta los principios, principalmente pues esta diapositiva que les mencionaba acá, que es como lo que orienta a todo el enfoque STEM, mirar qué tanto se relaciona en principio el proyecto educativo institucional con esto que plantea el enfoque STEM. ¿Sí? Eso fue lo que se hizo. Y pues nos remitíamos también a todos los demás documentos para corroborar de alguna manera ese nivel de relacionamiento. Entonces, en términos generales, el nivel de relacionamiento que encontramos fue un nivel de 3. ¿Sí? Les voy a mostrar aquí cómo fue que salió eso en el documento del PEI. Era una escala de 1 a 5, en donde 1 es poco relacionamiento, 5 es mucho relacionamiento con el enfoque. Ustedes están en 3 y yo creería que un poco tirando hacia el 4, pero pues hacían falta algunas cosas del enfoque, ¿sí? Entonces, acá esta fue la matriz que se hizo para el análisis del PEI, como metodología para análisis de contenido. Entonces, acá hay 14 aspectos del PEI, ¿sí? Que conforman a cualquier proyecto educativo institucional. Nosotros tuvimos en cuenta 9 de estos. Aquí tenemos un nivel de relacionamiento en donde poníamos si se relaciona o no se relaciona. Aquí el nivel de relacionamiento en la escala de 1 a 5. Aquí una justificación que ustedes van a poder analizar. Ustedes van a, como les digo, es la perspectiva de un externo. Nosotros no conocemos la realidad institucional, pero el PEI nos da una lectura de esa realidad de alguna manera. Pero pues no podemos atrevernos ni a juzgar ni a decir absolutamente nada, más allá que sea una observación o recomendación como externos. ¿Listo? Por eso la idea es que ustedes este documento lo puedan analizar, lo puedan revisar y decir y definir como, bueno, sí, estamos de acuerdo con esto, o aquí no nos parece que esto que mencionó este consultor no es, ¿cierto? Y ustedes pues pueden también tener los argumentos. Entonces aquí hay una justificación de por qué el nivel 3 de relacionamiento, o por qué 2, o por qué 4, ¿sí? Y aquí hay unas observaciones generales con fortalezas, oportunidades y potencialidades, que ya ahorita voy a profundizar en eso. Entonces, este mismo ejercicio, aquí está, lo hicimos para todos los 9 componentes que se tuvieron en cuenta. Y pues después hicimos un promedio de todo esto y por eso es que nos da este 3 acá. ¿Listo? En términos generales, el PEI que ustedes ya tienen en este momento tiene un nivel de relacionamiento de 3 desde la perspectiva que tenemos acá y que leemos en los documentos. Esto significa que se hace mención de uno o más elementos estén basados de manera explícita con un nivel de desarrollo inicial, pero no necesariamente articulado con el enfoque. ¿Listo? Entonces, hay fortalezas muy grandes, pero también hay otras oportunidades para que esto se pueda realmente articular. Bien. Entonces, ustedes van a encontrar este ejercicio de el PEI. Lo pueden ver punto por punto, lo pueden analizar también ustedes. Como les decía, definir y tomar postura frente a lo que nosotros, a lo que se hizo desde la postura nuestra. Ahí está, ustedes lo van a, ahí termina, hasta aquí. Y después tuvimos en cuenta también un instrumento de lectura de contexto. El primero fue el PEI, después se hizo una lectura de contexto que fue este instrumento, que quien diligenció fue el profesor Pedro Felipe Aguilón Rincón, ¿sí? Nos colaboró con este diligenciamiento. Aquí hay unas preguntas, una visión general pues, de un contexto general de la institución, en misión, visión, modelo pedagógico,
¿sí? Aquí hay unas preguntas de características del establecimiento educativo. Pues, por ejemplo, rápidamente, ¿qué situaciones sociales, culturales, económicas impactan la vida institucional? Esto es información a la que también se hace un análisis de contenido para corroborar qué tanto se relacionan estos discursos que están aquí, porque este es una persona que diligencia esto con lo que está en los documentos, ¿sí? Hay otras preguntas, entonces, por ejemplo, ¿qué fortalezas se identifican en el equipo docente? ¿Qué oportunidades de mejora se identifican en el equipo? Todo eso se tuvo en cuenta, ustedes van a poderlo revisar. ¿Qué necesidades STEM ha identificado en la institución educativa? Todo este instrumento nos colaboraron con ese diligenciamiento. Aquí también hay una caracterización donde se hacían unas preguntas, características del currículo, en donde era responder sí, no, todo esto se tuvo en cuenta también. Y aquí hay una lectura de contexto donde se tuvo en cuenta también la percepción de los estudiantes. Esto lo diligenciaron algunos estudiantes de la institución, que también se tuvo en cuenta. Los estudiantes hicieron algunas recomendaciones, hicieron algunas observaciones aquí. Los docentes y directivos también tuvieron la oportunidad de hacer un diligenciamiento de este instrumento. Las familias también, fíjense, hay una percepción de las familias, en donde, por ejemplo, aquí resalté algo importante. La mayoría dice, en la actualidad, en la Escuela Normal Superior de Monterrey ofrece una muy adecuada orientación para la construcción de un proyecto de vida, pero podría buscarse la forma de que ofrezca una más amplia gama de opciones para que los estudiantes puedan contemplar otras posibilidades de desarrollo, pues la mayoría de los egresados del bachillerato no continúan en su formación pedagógica. Entonces, por ejemplo, esta es, si bien la institución tiene un enfoque pedagógico y demás, pues bueno, esta es una perspectiva de los padres que ven como esa necesidad. Ya ahorita les muestro también la sistematización de esto. Pero pues es algo para tener en cuenta ahí que se puede relacionar con el enfoque. Aquí hay una Un reflexión y favorcito, análisis. ¿nos podría ampliar más el tamaño de la página? Por supuesto, sí, señor. Sí, igual acá. Igual les ¿Nos estoy escucha? pasando muy rápido, profe, porque pues igual, pues, si nos ponemos a aterrarnos en cada paso, nos quedamos aquí eternamente. Pero entonces es Gracias. para que ustedes muestren, vean el ejercicio que se hizo. Estos fueron otro instrumento ya final de esa lectura de contexto de reflexiones y análisis. Entonces, aquí también pueden ustedes revisar lo que se diligenció. Y esta fue la matriz que se diligenció en el grupo focal, en el primer grupo focal, ¿sí? Entonces, donde teníamos unas oportunidades, partíamos de unas oportunidades, amenazas, y ustedes proponían unos planes. Entonces, también esto lo pueden ustedes revisar. Aquí hay una matriz de priorización. Esta, por ejemplo, esta matriz de priorización es el insumo que les digo que es bien importante para esa parte en donde les decía CREA de la ruta, que es como, bueno, ya reconocimos nuestro nivel de relacionamiento, ya sabemos y entendemos el enfoque hacia dónde queremos llegar, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, priorizamos actividades y priorizamos estrategias. ¿Qué hacer? Entonces, ustedes proponen acá vincular y capacitar padres de familia y estudiantes en diferentes habilidades STEM, por ejemplo. Esto fue algo que salió del grupo que ustedes, en donde ustedes participaron en el grupo focal. Desarrollar desarrollar diferentes habilidades STEM en los estudiantes desde la interdisciplinariedad, generando procesos innovadores. Entonces, ya ponerse como actividades concretas y procesos concretos para empezar a trabajar. ¿Listo? Y acá también tenían un plan corto STEM que se proponía también en términos de cojamos esa matriz de priorización y comencemos a generar. Esta es la estrategia priorizada o la priorización que estaba aquí arriba, ¿cierto? En esta matriz. ¿Para qué? ¿Cómo se logra? ¿Qué necesitamos? ¿Y quién se responsabiliza? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo tengo una observación sobre estos responsables de docentes de las áreas STEM, pero ya se las voy a socializar ahorita. Entonces, esos son los documentos que estuvieron en cuenta, profes, para este ejercicio de triangulación. ¿Listo? Metodológicamente, ¿qué es una triangulación? Es una metodología investigativa que nos permite contrastar documentos, discursos, para corroborar los niveles de relacionamiento que ya les dije, que es un nivel 3, o decir, no, es más alto o es más bajo, o qué pasa allí. ¿Listo? Entonces, eso fue los documentos que se tuvieron en cuenta. Y la triangulación, ese contraste de todos esos documentos y esas tablas que les mostré
que ustedes pueden revisar al detalle después, estuvo orientado por esta pregunta. ¿Qué condiciones del PEI y la cultura institucional posibilitan la integración de STEM más A al PEI? ¿Listo? Esa triangulación estuvo orientada para mostrarles a ustedes, bueno, miren, ya tienen esto, esta es una fortaleza, esta es una oportunidad, esta es una potencialidad, para que ustedes de pronto, siguiendo la ruta, si así lo eligen como institución, digan como, bueno, ya nos mostraron estos resultados, ahora nosotros arranquemos, ahora sí, resolviendo estas preguntas y siguiendo pues la ruta, o si quieren adicionar un paso, ustedes también tienen pues la oportunidad de revisarlo allí. Pero entonces la triangulación se hizo con esta pregunta. Bien. Aquí hay unas siglas que ustedes van a encontrar en el documento. Entonces, donde ustedes vean ILC, eso traduce Instrumento de Lectura de Contexto, que es una de las matrices que les mostré arriba. IAP es el instrumento de análisis del PEI, en donde se cogió el PEI y se analizó de acuerdo a las características que tiene el enfoque STEM más A, y comenzamos a hacer una correlación de, este elemento lo tiene, este elemento no lo tiene. ¿Sí? Entonces, donde encuentren IAP es porque eso se extrajo de ese documento de arriba, que ustedes pueden remitirse a esa fuente. Y el reto DOFA, RD, que es la matriz de priorización y el plan corto STEM que se hizo en el grupo focal. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes para que tengan en cuenta esas siglas cuando revisen el documento. Aquí encuentran ustedes una descripción general de la institución. No la voy a leer porque pues es lo que de pronto ustedes ya conocen, los convenios que hay, cuántas sedes, el número de estudiantes, el número de profesores, ¿cierto? Entonces voy a pasar acá. Sin embargo, en esta triangulación sí se encontraron unas necesidades identificadas ya por parte de la institución, ¿sí? Que se necesitarían, valga la redundancia, para la integración del enfoque, y también unos elementos así en términos generales que se colocan acá, de elementos STEM que ya están, ¿cierto? Entonces, empecemos por las necesidades. Bien, aquí se corrobora precisamente el grado de relacionamiento con el enfoque STEM más A de 3, medianamente, con desarrollo explícito y coherente de elementos STEM más A. Entonces, ¿en qué necesidades identificadas? En los instrumentos de lectura de contexto ustedes mencionaban necesidades en términos de infraestructura, materiales para apoyar el proceso pedagógico como la biblioteca, laboratorio de bilingüismo, laboratorio de biología, unidad de primera infancia, equipos de cómputo y equipos de tecnología. En recurso humano, el nombramiento de personal de apoyo y vinculación en propiedad de personal de inclusión, porque la normal tiene una perspectiva de inclusión bien importante, que de hecho la inclusión es parte del enfoque STEM más ahí, es un requerimiento pues, que ya está en marcha dentro de la institución. Este es bien importante, que surgió de la lectura de contexto, desarrollar un enfoque interdisciplinario que remueva las barreras tradicionales de las 4 disciplinas, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto es espectacular que haya salido de la lectura de contexto, porque recuerden que este de lectura de contexto fue diligenciado por personas de la misma institución, ¿cierto? Entonces, que haya esta necesidad identificada es algo fenomenal, ¿sí? Porque fíjense que está ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Bueno, aquí nos faltó las artes del más A, pero es bien chévere porque a veces, listo, la interpretación del enfoque tiende a verse como una profundidad en ciencias o en tecnología o ingeniería o en matemáticas, y resulta que no. La idea es que comencemos a integrarlas también con lenguaje, con sociales, con educación física, con todo lo demás, para ver de qué manera podemos aportar a solución de problemas comunes, ¿sí? Entonces, esta es una necesidad que fue chévere que haya salido ahí del mismo instrumento de lectura. Adecuación a las nuevas condiciones que señalan las nuevas tecnologías, ya que los estudiantes requieren desarrollar habilidades para una sociedad eminentemente tecnológica. Esto es bien importante, y poder desenvolverse en forma competitiva con el nuevo mercado laboral. Sin embargo, aquí, por ejemplo, no solamente las habilidades, por ejemplo, ahí, y me lanzo a mandar una observación que les puede servir, porque a veces las aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, pareciera que no, entonces solo el profe de informática y el profe de tecnología van a comenzar a desarrollar todo esto porque el interés es el mercado laboral y que el estudiante pueda salir a trabajar. Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, desde áreas como filosofía, desde áreas como ciencias sociales,
Hay unas discusiones que se están planteando ahorita con el tema del transhumanismo, por ejemplo, ¿sí? De cómo, bueno, qué tipo de sociedad seríamos en donde lleguemos a tener híbridos entre máquinas y humanos, que es altamente probable que eso llegue a suceder con el desarrollo, pues, a pasos agigantados que tiene la tecnología. Entonces, fíjense que no es solamente algo que, el profe de tecnología va a hacer diseñando artefactos y demás, sino que, vea, desde sociales, desde filosofía, podemos empezar a planear estrategias que pueden ser discutiendo películas, discutiendo documentales, videos cortos y sencillos que se pueden encontrar, o planteando también lecturas de, vea, ¿qué tipo de sociedad nos convertiríamos? ¿Cómo sería la agricultura, por ejemplo, en el caso de que toda la agricultura ya no necesite manos humanas, sino que sean máquinas las que lo hacen? Entonces, ahí, por ejemplo, me adelanté un poco a, a hacerles una sugerencia, una observación sobre alguna posible integración, ¿cierto? Porque se tiende a ver como profundidad y no es que vamos a profundizar en tecnología, sino es ver qué relación encontramos con la tecnología, la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, con todo lo demás. La vida institucional es impactada por situaciones sociales como la violencia intrafamiliar, el apoyo. Esto, por ejemplo, es clave porque el enfoque STEM más A también nos convoca a hacer ejercicios contextuados, ¿sí? No a encerrarnos en el salón y decir, vamos a pensar los problemas de quién sabe dónde, sino de partir de los problemas y de la realidad de los mismos estudiantes, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, el tema del consumo de sustancias psicoactivas, el tema de la violencia intrafamiliar, son cosas que se pueden comenzar a trabajar también dentro de este enfoque, haciéndolo contextual, ¿sí? Entonces, es una necesidad también importante que se identifica desde la misma institución. Elevado número de estudiantes por curso que dificulta una dedicación más personalizada. Esta es una necesidad que tenemos todos. Yo también soy profesor y bueno, es algo que es bien complejo de dar solución porque pues depende de muchas dinámicas institucionales, depende también de la oferta, de cuántos estudiantes lleguen y cuántos profes estamos disponibles. Pero pues bueno, es importante tenerlo en cuenta también como necesidad. Baja inversión de recursos que se giran desde el Ministerio de Educación son insuficientes para atender la población estudiantil de manera más eficiente. Entonces, estos son necesidades que ustedes ya identificaron y de las que se puede partir. Elementos STEM identificados, bueno, ustedes tienen bastantes elementos en el PEI, estimados maestros, y también en la lectura de contexto se evidenció. La misión, la visión, los objetivos, el modelo pedagógico, como les decía, está muy articulado, es coherente con el enfoque, es coherente, es decir, sin tener en cuenta esto en más allá, internamente tiene una coherencia bien interesante el proyecto educativo. Entonces, y además, pues ya poniéndole la visión del enfoque también es coherente con lo que propone STEM más A. ¿Sí? Falta es hacerlo explícito para que de pronto el nivel de relacionamiento sea un poco más alto y hacerle seguimiento a qué tanto de este PEI está llegando a las prácticas como tal de aula, las prácticas pedagógicas. La organización de los planes de estudio en torno a ejes comunes que buscan la interdisciplinariedad, ejercicio contextuado y conocimiento de las problemáticas de la población. Esto, por ejemplo, es algo que está presente en el PEI, está presente en el instrumento de lectura de contexto. La autocrítica y actitud reflexiva frente a la necesidad de adecuar, perdón, el sentido institucional hacia nuevos enfoques. Esto también es importantísimo en cualquier tipo de adecuación, en cualquier tipo de ajuste, ¿sí? Vamos a arriesgarnos a meternos en este enfoque de la autocrítica, ¿sí? Es algo clave. Los proyectos transversales también son coherentes con el proyecto educativo, entonces ustedes van a poder desglosar todo esto también. Eso en términos de necesidades identificadas y de elementos STEM identificados. Aquí entonces pasamos un poco ya a condiciones de posibilidad que tienen la institución para integrar el enfoque, ¿sí? Aquí hacemos una claridad. El enfoque STEM más A, que es en el que se basa este proyecto, pero ustedes se van a dar cuenta que hay otras vertientes del enfoque STEM, ¿sí? Hay STEM más H, que la H es de humanidades, y hay STEM más género, que es que se representa con G, ¿sí?
Entonces, dependiendo de los intereses de la institución, dependiendo de las necesidades también y de los acuerdos que se hagan internamente, ustedes, es decir, si bien este proyecto se trata de STEM más A, ustedes pueden decidir también, bueno, vamos a apuntarle a otra perspectiva dentro de este mismo enfoque porque nuestras necesidades apuntan más también a tener en cuenta las humanidades o a tener en cuenta los problemas de género, dado las problemáticas, por ejemplo, que mencionaban arriba, de violencia intrafamiliar, de consumo de sustancias. Este enfoque quizás puede aportarle ahí, el más G o el más H. ¿Listo? Pero independientemente de esto, pues aquí les vamos a presentar como qué condiciones de posibilidad ya están. ¿Sí? Entonces, comencemos por las fortalezas. Bueno, el PEI sólido en su forma y contenido es la principal, ¿listo? O sea, leerlo fue, de hecho, encontraba uno coherencia y tiene un sustento. Entendía uno ahí también, pues, que es una institución que se dedica a la formación de maestros y que tiene ya, pues, una tradición. Entonces, pues, era evidente esta coherencia allí en el PEI, el sustento teórico y metodológico que hace posible ese ejercicio reflexivo y problematizador de la educación. Estos que llevan ya tiempo trabajando. Uy, esto está. Conexión a internet inestable, ya creo que se estabilizó. Les mencionaba que esto es, esta parte de problematizar la educación es importantísima dentro del enfoque o cualquier otra de las vertientes. Entonces, esto es bien, bien interesante. Cuenta con un modelo pedagógico supremamente fundamentado, en donde el estudiante es el centro del proceso educativo, lo que es una característica también del enfoque STEM más A. Hay una coherencia entre principios, filosofía, objetivos, misión y visión de la institución. También, pues, varias habilidades que ya se tienen en cuenta dentro del mismo PEI. El pensamiento crítico, la apropiación de la ciencia, resolución de problemas, civismo, interculturalidad, competencias ciudadanas científicas. Esto fue algo que se encontró en el instrumento del análisis del PEI. El docente se asume como investigador de la propia práctica. Esto es fundamental, que uno como profe se asuma como yo puedo hacer investigación dentro del aula. No se trata de transmitir contenidos y transmitir conocimientos, sino que podemos generar también conocimiento pedagógico, ¿cierto? Con las estrategias que diseñemos y si sistematizan y demás, y nos unimos a una red de maestros, pues es algo que puede ser bien, bien interesante. Y ustedes ya tienen esa perspectiva del docente como el maestro como investigador, lo que es fundamental dentro de este enfoque. Porque pues STEM habla del estudiante como centro del proceso, pero pues no se puede descuidar también la perspectiva del maestro. Pese a tener un PEI robusto, la institución continúa buscando formas de mejorar desde la autocrítica, la actualización y la identificación de problemáticas y necesidades que se deben atender. Entonces, esta parte también es clave. Cuenta con un equipo de docentes comprometidos e interesados en la actualización y formación continua. Los estudiantes identifican aspectos positivos y negativos porque los chicos que diligenciaron el instrumento de lectura de contexto también lo hacían, pues, con una coherencia argumentativa también bien interesante. Listo. Pasemos a las potencialidades. Acá, potencialidades. Las potencialidades son los elementos que están a punto de convertirse también en fortaleza. Una fortaleza es la potencialidad ya desarrollada. Entonces, en potencialidades, los planes de estudio se diseñan con la integración de áreas en 3 campos de formación: el campo pedagógico, humanístico y científico-tecnológico, que facilitan la construcción de propuestas interdisciplinares. Entonces, se colocó como potencialidad precisamente ¿por qué? Porque ustedes en el instrumento de lectura de contexto también mencionaban que, bueno, nos interesa STEM porque nos lleva un poco más a la interdisciplinariedad y se identificaba como algo que todavía no estaba muy desarrollado en la institución. Entonces, el hecho de que ustedes, profes, ya tengan en su proyecto educativo campos de formación y planes de estudios diseñados en estos campos que integran áreas afines, ya me puede llevar y puede hacer un ejercicio que facilite la interdisciplinariedad. Por eso se coloca como potencialidad. Bien. Los convenios interinstitucionales pueden permitir la materialización del trabajo interdisciplinar y transversal que propone el PEI y el enfoque STEM más alto. También es una potencialidad clave acá. Fíjense que ustedes tienen también más fortalezas que potencialidades, pero estas son 2 importantes que se encontraron allí. Oportunidades. Dentro, como la primera, pues la actualización de la misión institucional con vigencia 2023 representa una oportunidad para trabajar en la educación del PEI.
El proyecto ambiental, por ejemplo, este fue algo que me interesó también porque pues trabajo la parte ambiental, eh, pero pues leyéndolo, ese proyecto ambiental tiene oportunidades de mejora, pues hay una visión tradicional de ambiente y actividades que no complejizan de manera suficiente las problemáticas. Esto es algo que, y bueno, no se afanen porque igual es algo que ha costado también sacar de esa visión de que el ambiente, por ejemplo, o que las problemáticas ambientales se solucionan eh, con más y más actividades. Pero fíjense que dentro de lo ambiental hay una parte económica, hay una parte política, hay una parte social que es bien importante trabajar, ¿sí? Puede que ustedes ya lo estén desarrollando y me digan, no, pero me está diciendo algo que ya se está haciendo. Sí, pero fue lo que se pudo evidenciar en el documento. Recuerden que esto es algo que hacemos solamente desde la lectura de esos documentos que ustedes nos facilitaron. Y lo que se percibió allí en el documento del proyecto ambiental es eso, es como una visión tradicional del ambiente. Y resulta, profes, que las problemáticas ambientales ahorita es algo que puede ser como un punto de partida para transversalizar muchas cosas porque las problemáticas, precisamente como les decía, tienen componentes económicos, políticos, sociales, no son solamente biológicos y ecológicos, ¿sí? Que es lo que tradicionalmente se ha entendido. El problema de la basura, o químicos, por ejemplo, el problema de la basura, el problema de la contaminación, pero resulta que eso tiene unas bases sociales, unas bases éticas que sería importante ahí como punto de interdisciplinar empezar a trabajar. Entonces, actualizando este proyecto, clave dentro del enfoque en masa se puede dinamizar para que incluya aspectos sociales, como les decía, políticos y económicos. El interés de brindar una educación sexual oportuna y graduada, basada en los valores y principios, es una oportunidad para trabajar temas de inclusión y género, también presentes en vertientes del enfoque como estén más género. Y acá fíjense que esto también sería interesante porque ustedes identifican en la matriz de contexto problemas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, de consumo de sustancias, de cosas que pueden estar relacionadas también con este enfoque. ¿Vale? Entonces la idea es ver esas problemáticas para ver qué enfoque nos puede servir de alguna manera para darle solución. Y el interés por vincular y capacitar a los padres de familia, pues esto es fundamental, es una oportunidad grandísima que salió del reto DOFA para pues, que ustedes la tengan presente allí, porque la idea de STEM Masa también es trascender un poco las paredes y las barreras de la escuela. Y listo, ya para concluir, tenemos 5 o 6 conclusiones rápidas de todo este ejercicio, estimados maestros. Entonces, me voy a permitir leerla rápidamente. Primera, aunque no es explícito, el enfoque está más en los documentos que orientan la institución educativa normal superior de Monterrey tiene incluido en su proyecto educativo varias características del enfoque STEM más A que pueden articularse y sustentarse en concordancia con la vertiente de interés, sea STEM más A, STEM más G, STEM más H, ustedes eligen. Esta coherencia con el enfoque en general también es visible en los instrumentos diligenciados en el grupo focal. Entonces, esta conclusión nos dice básicamente es que hay una coherencia inicial, un nivel de relacionamiento, un muy buen nivel de relacionamiento que puede ser un punto de partida para que comencemos a analizar de qué manera pues hacer más explícito el enfoque. Segunda, se destaca que en la matriz de priorización, la institución propone vincular a las familias en un proceso formativo sobre el enfoque y desarrollar diferentes habilidades STEM en los estudiantes desde la integralidad de las áreas. Eso es algo que sale de la matriz de priorización. Este direccionamiento es clave para la materialización de apuestas de innovación que trasciendan las barreras de la escuela, lo que les mencionaba anteriormente, pues aquí está a manera de conclusión. Tercera, es necesario evaluar también las necesidades de formación y comprensión y apropiación del enfoque STEM masa en el cuerpo docente, puesto que en el instrumento de lectura de contexto se hace explícito que todavía no hace parte de la cultura institucional. Entonces, esto es clave mencionarlo porque en la lectura de contexto quien diligenció la matriz mencionaba, sí, hay algunos profes que saben que he tenido un proceso formativo, pero todavía no forma parte de nuestra cultura institucional. Y eso se logra ¿cómo? Pues entendiendo el enfoque, ¿sí? En caso de que ya se cuente con una formación base para los docentes STEM, se requiere de un plan de socialización interno sobre las implicaciones de gestión curriculares y pedagógicas de cualquier vertiente del enfoque STEM más A. Entonces esto es fundamental y debería también estar priorizada como actividad, formarnos, ¿sí? Entender de qué va el enfoque STEM, de que hay vertientes STEM más A, más H, más género,
cuáles son y a cuáles le vamos a apuntar como institución. Entonces es importante que los profes entendamos de qué va este enfoque, porque finalmente puede quedar muy chévere el PI actualizado con bueno, no, actualizado no, porque el de ustedes está súper actualizado, ajustado a este enfoque, ¿cierto? Pero finalmente quienes llevamos a la práctica de eso, pues somos los profes en el aula, ¿sí? Y si no lo entendemos bien y si no vemos las metodologías de pronto que podemos utilizar, pues va a quedar como muy chévere en el PEI, pero y en la práctica seguimos como en otras metodologías y en otras dinámicas. Entonces, ese proceso de formación y de entender, de familiarizarnos con el enfoque, pues va a ser fundamental. Y nuevamente, no solo para los docentes de ciencias, tecnología, matemáticas, sino para toda la institución, porque esto, como les menciono acá, tiene implicaciones de gestión, implicaciones curriculares, implicaciones pedagógicas en general para toda la institución. La siguiente. Se destaca también la propuesta en la matriz de priorización que sugiere orientar la práctica pedagógica de los estudiantes del programa de formación complementario hacia el enfoque STEM. Ustedes proponen eso en esa matriz, adaptándolo a las condiciones de la ruralidad. Qué cosa tan interesante. Es decir, que ustedes, listo, integramos este enfoque STEM en nuestra cultura institucional. Primero, tocaría primero como institución eh, adecuarlo, entenderlo, para que después sí, listo, vamos a proponer el programa de formación complementaria con STEM. ¿Listo? Pero entonces primero sería en la institución, en la normal como tal, dentro de todo su proyecto, y luego sí, bueno, vamos a darle un enfoque a este programa complementario hacia este enfoque STEM. Esto requeriría un planteamiento explícito y claro del enfoque en el currículo, por eso les hago la observación acá, principalmente en los planes de formación del programa complementario. ¿Listo? Siguiente. En el instrumento Plan Corto STEM del reto DOFA se colocan como responsables a los docentes de las áreas STEM. Esta es una observación bien importante aquí. Sobre esto es importante entender que el enfoque no es responsabilidad de una sola área o un grupo de docentes dentro de la institución, sino que implica una resignificación de todo el proceso educativo para todas las áreas del conocimiento y para todos los estamentos de la institución. ¿Listo? Entonces no es como, como yo no soy más entonces, o yo no estoy dentro de esas siglas que me propone el enfoque, pues entonces no. ¿Sí? La idea es empezar a vincular también las otras áreas. De lo contrario, puede existir el riesgo de que el enfoque se asuma como más trabajo para una sola área y se pierdan oportunidades de trabajo conjunto en torno a problemáticas comunes. ¿Listo? O sea, la idea de esto es mirar de qué manera identificamos problemáticas y cómo desde todas las áreas comenzamos a aportarle. Ahí. Teniendo en cuenta la necesidad de trabajar sobre la educación sexual gradual, basada en los principios y valores, así como problemáticas relacionadas con las dinámicas familiares y conflictos sociales de la religión, las vertientes estén más G o estén más H pueden ser rutas que orienten y desarrollen de mejor manera los intereses de la institución. Entonces aquí, lo mismo, como sugerencia, ustedes evalúan y revisan, pero teniendo en cuenta esos problemas que ustedes mencionaron en el instrumento de lectura de contexto, puede que estén más género o estén más H, puedan ser también enfoques que les permitan dar solución también a estas problemáticas, ¿sí? O entenderlas para darle solución también. Finalmente, los proyectos transversales con los que ya cuenta la institución son un punto de partida para la integración del enfoque desde la resignificación y análisis de los criterios del enfoque. Entonces, ahí lo que les mencionaba. El proyecto ambiental, tienen un proyecto de robótica súper interesante, que ha sido muy exitoso, pero entonces también mirar qué tan integral es el proyecto, cómo nos aporta el enfoque STEM para de pronto resignificarlo y que otras áreas empiecen a participar, ¿sí? Lo que les decía de la tecnología y demás. ¿Vale? Entonces, estimados maestros, eso era lo que les quería comentar. Ese es el análisis, esos son los resultados de esta triangulación que ustedes van a poder revisar al detalle cuando se entregue el informe de este proyecto. Muchísimas gracias por escucharme y ahora, bueno, no me interrumpieron por ahí con preguntitas, pero si tienen cualquier pregunta, pues en este momento los puedo escuchar para darle solución. Conversatorio.
Voy a dejar de compartir acá. Listo. Todo esto se ve interesante. Tenemos de un conjunto, de un colectivo de docentes, mejor dicho, de toda la institución. Y es ahí donde empieza uno como que a preocuparse. Como que a preocuparse. Bueno, yo no sé, este proyecto está más o menos para cuánto tiempo ya, para uno verlo como algo maduro, para 3, 4 años, ¿cuántos más? Sí, profe, como le mencionaba en el esquema de la flechita, esto se plantea que puede ser entre 1 y 3 años la integración total del enfoque, ¿sí? Entre 1 y 3 años, dependiendo también pues, de las dinámicas institucionales, dependiendo también de los niveles de relacionamiento, que en el caso de ustedes hay un alto nivel de relacionamiento, ya hay varias cosas que están, entonces puede de pronto tardar menos, ¿sí? Pero entonces esa es como la sugerencia que se plantea o el esquema general. Sí, entonces ahí de a poquito vamos, ahí vamos mirando cómo sí, nos vamos integrando. Sí, Pues señor. una pregunta pues que Señor. no tiene, es si su merced nos regala la Se le apagó el micrófono, profe. Sí. Profe Jaime. Pero si no estoy mal, el profe de pronto estaba solicitando la Sí, presentación. profe, es si su merced nos regala el video de la reunión de hoy. Claro, sí, Fabián les colabora con eso. Sí, señor. La idea es que nosotros lo vamos a editar un poquito, hacerle unos cortes para que quede mejor ambientado, unas cortinillas, lo cargamos en la página donde estamos cargando, incluso también la primera sesión del Focus que hicimos, y ya queda cargado también en YouTube. Y la idea es que ustedes también lo revisen con calma, si quieren tal vez replicarlo o compartirlo con otros docentes, con la coordinadora, sería lo ideal para que también tengan observaciones. Aquí muchas cosas tal vez se pasan un poquito rápido por el tiempo, digamos que se llega más a las conclusiones y no al detalle. Entonces la idea es que ustedes si quieren, uno, revisar el documento, dos, el video también con algunas explicaciones y si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos lo pueden hacer llegar por correo sin ningún inconveniente. Claro, profe, es porque por ejemplo, en el del análisis del PEI se cogió punto por punto y se desglosó. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer también un análisis para tomar postura sobre eso. Listo. No sé qué otras dudas tengan, estimados maestros. Otra preguntita, otra inquietud. Además de este encuentro que tuvimos hoy, ¿ustedes tienen planeado otro encuentro con los directivos ya personalmente más a fondo sobre todo esto? Sí, señor, Sí, señor. Fabián. Sí, digamos que no sé si profe su merced pudo asistir al primer Focus, ese lo hicimos el 20 de octubre, donde hicimos un primer, digamos que algo más introductorio, en el que creo que su merced también participó. Este sería ya más como de socialización de la ruta para recibir algún tipo de retroalimentación, tal vez lo que decía ahorita David, ahí hicimos fue un análisis documental y tal vez dentro de la realidad de la institución muchas cosas no están dentro del documento, entonces tal vez si ustedes tienen alguna observación de adicional a lo que ya mencionamos, que hay un nivel, digamos, mediano de integración, tal vez faltan algunos elementos, algunos componentes, algunas prácticas que pueden llevar incluso a llegar a un nivel 4 que es muy avanzado. Pero entonces esa sería la segunda etapa. La tercera, que era ya nosotros a la coordinadora Francis, si no estoy mal que es el nombre, nosotros le compartimos ya el link y la invitación para el segundo Focus, que se va a realizar el próximo 6 de diciembre a las 8 de la mañana, de 8 a 12 de la mañana. La idea es que ustedes como docentes también asistan y digamos que el objetivo ahí es ya revisar un poco más avanzado dentro de la ruta qué implicaciones tiene la integración del STEM dentro del PEI, más en términos también de conformación de equipo, de riesgos para, digamos, que están implícitos en esta integración del STEM, desde la falta de voluntad, desde temas de conectividad, etcétera. Hay muchos riesgos identificados, pero también hacer un ejercicio con ustedes de cómo se podrían mitigar esos riesgos para que no quede como, esto es lo que nosotros le proponemos y si lo pueden hacer, háganlo, sino más bien como ayudarlos a enfrentar un poco de una forma más controlada esos riesgos, cómo mitigarlos y también un componente que es esencial para que no quede solo la incorporación del STEM dentro, digamos, de una manera positiva en un documento, sino que se lleva a la práctica, que es el tema de las prácticas pedagógicas. Entonces, también hacer un ejercicio en el que, más allá de una exposición formal, de decirles esto es una práctica pedagógica, sino más allá de eso, llevar a un tema de
de socialización y de cómo se verían unas propuestas, digamos, muy puntuales para el tema de cómo construir una nueva práctica pedagógica, tal vez un ejemplo con una materia específica, digamos, algo muy dinámico y ya, digamos, ese sería como el cierre de esta presentación o de este componente en cuanto a reuniones. Ya entraremos en la fase final, que sería con todas las observaciones que ustedes nos den en las iteraciones que hemos tenido, consolidaremos el informe final y lo remitiríamos a ustedes como institución. Entonces sería el 6 de diciembre a las 8 de la mañana. Si ustedes me quieren regalar sus correos en este momento por el chat, yo les haría llegar la invitación directa con el link. El objetivo de esto era con la Secretaría de Educación, era que nos indicaron que entre el 6 y el 9, si no estoy mal, tienen semana institucional, entonces nos dijeron que lo recomendable era hacerla en esta semana y por eso fue que lo hicimos ese día. Entonces, si ustedes me regalan los correos, yo con gusto les envío la invitación y ahí con el link pueden ingresar. Bueno, bueno, entonces nosotros vamos a contar con ese acompañamiento de ustedes siempre en cada una de las etapas. Entonces, yo creo que ahí, pues, ahí vamos bien. Sí, señor, digamos que en esta etapa, como lo decía David, era más como de reconocer esos elementos que, digamos que ya van muy avanzados a ciencia cierta, pero entonces ya dependiendo de cómo se desarrolla entonces el componente del contrato también, entonces digamos, ahorita estamos en un componente de reconocer, también arrancamos, digamos, como medio adelantándome un poquito y entre unos temas que también se han identificado en, digamos, a mejorar o tal vez a integrar, que es el tema de la capacitación. También arrancamos con un proyecto que se llama Maestro.0, o sea, un componente más del proyecto que va más ligado a pequeños cursos, a formación docente, ligado a estas habilidades, digamos, autoformación, pero de diferentes habilidades, pero específicamente también unas ligadas al componente STEM. Entonces creo que ya sería sobre el inicio del otro año, nos estaremos viendo y tal vez si se pueden inscribir, si se quieren inscribir. Todavía no está abierta, digamos, la inscripción, pero entonces apenas tengamos algún tipo de información, se las hacemos llegar. Y ahí es importante, profe, también bueno, que en el siguiente grupo focal, el 6 de diciembre, tener en cuenta también el acompañamiento de la Secretaría. Sí, la Secretaría de Educación también debe hacer unos acompañamientos a esas actualizaciones o ajustes que se le hacen a los proyectos para todo el seguimiento. Ahí es fundamental también tener en cuenta eso como una actividad de pronto priorizada. Exacto. Entonces Listo. no sé Bueno, si listo. tal vez alguien tiene alguna otra pregunta. Aquí yo ya tengo entonces 3 correos que entonces en un momentico les hago el reenvío de la invitación. Y nada, nos vemos entonces. Si no hay otra pregunta, nos veríamos el 6 de diciembre a las 8 de la mañana. Y nada, ahí nos estamos viendo. Muchas gracias, David, por el direccionamiento. Y profes, muchas gracias también por el tiempo y por la atención. Muchísimas gracias, estimados maestros, y ahí nos estaremos viendo también. De pronto yo participo un poco en el grupo focal del 6 de diciembre. Listo, gracias a ustedes Muchas también gracias a ustedes, amables. por la ilustración. Gracias, igualmente. Le profes, que estén bien. Hasta Gracias. luego. Buena tarde. Igualmente.